Ahí estamos, vamos a orar entonces y así empezamos el culto de hoy. Padre, estamos otra vez, nuestro Dios y Padre, Dios soberano, Rey, poderoso, grande, sublime, excelso, santo, justo. No tomás por inocente al culpable de ninguna manera, porque sos justo, y perdonás a aquellos que se arrepienten por fe, porque sos justo. Sos justo también por medio de tu Hijo, quien cumplió la justicia que nosotros no podemos ni podremos nunca cumplir. Y por eso estamos acá hoy vivos en la luz, en el conocimiento de la verdad de tu palabra, de tu persona. Y vamos a conocer un poco más acerca de vos, acerca de lo que te gusta, acerca de lo que esperás de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus elegidos, de cada uno de los que salvaste y de los que vas a salvar. Así que te damos gracias por la oportunidad, te damos gracias por la misericordia, te damos gracias por todo. Y te pedimos perdón por todo lo mal que hacemos todos los días. Porque con todo lo que nos decís, todo lo que nos mostrás, todo lo que nos ayudás, nos ayudaste, nos enseñás, deberíamos andar en una línea recta, sin apartarnos a la izquierda ni a la derecha, pero no lo hacemos. Así que esperamos que tu Espíritu nos ayude a hacer. Gracias por la reunión de hoy y todo sea de acuerdo a tu voluntad y por el poder de tu Espíritu obrando en mí y en cada uno de mis hermanos. Para tu gloria sea esto y todo en nuestras vidas siempre. Amén. Hoy vamos a ver la fe que le agrada al Señor, el tipo de fe que Él espera de cada uno de sus hijos. Ya hace un tiempo se había hablado un poco acerca del tema de la fe. Hoy estábamos hablando de que teníamos que hablar acerca de la fe y de qué se trata. Y hoy vamos a ver, uno más o menos sabe de qué habla cuando habla de fe, pero bueno, vamos a ver un poquito más en detalle. Por supuesto, la cantidad de información y de conocimiento que podemos sacar de la Biblia es infinita. Nunca vamos a llegar a entender todo acerca de la fe, pero bueno, nos vamos acercando un poco más al conocimiento con lo que vamos a ver hoy. Y primero vamos a ver entonces qué es la fe, qué significa la fe, y vamos al versículo conocido, al versículo que directamente define lo que es la fe, que lo leemos bastante seguido, o en todas las iglesias se lee bastante seguido, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. La Reina Valera dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es más o menos lo mismo, es la realidad. Certeza significa que es cierto, por lo tanto si es cierto es real, entonces es la realidad de lo que esperamos. Lo que esperamos ya es real, ya es realidad, lo estamos esperando, no lo tenemos, no lo tocamos, pero sabemos que es real, lo tenemos por cierto, sabemos que es así. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Lo que esperamos no lo podemos ver, pero lo sabemos cierto, lo sabemos real, estamos convencidos de que es así. Fe es tener certeza, tener convicción, es saber que lo que uno cree, lo que uno sabe es real y que existe, que es verdadero. La definición acá es bastante clara, pero se entiende mucho mejor en la versión de la Nueva Biblia Viva o la NBV, que dice así, que fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Es estar seguro de que las promesas escritas en la Biblia, de lo que esperamos, es estar seguro de que eso lo vamos a recibir.
es estar convencido de que lo que no vemos, que la Biblia nos dice que existe, existe. Que lo que no vemos, que la Biblia dice que es así, que pasa así, que está pasando así, que aunque no lo veamos, estamos convencidos de que es así. Fe es estar seguro de que vamos a recibir las promesas y es estar convencido de que lo que no vemos es verdad, es cierto, existe, es tal cual así está escrito, aunque no lo podamos tocar. Por eso acá dice la PDT, es la prueba palpable. La fe nos permite tocar, nos permite palpar eso que no podemos ver. Por la fe lo podemos entender, lo podemos aceptar, lo podemos tocar, incluso nos podemos acercar a eso que no vemos. Ahora, ¿en qué tenemos que tener fe? Porque fe es la realidad, es la prueba palpable, es seguridad de recibir lo que se espera, estar convencido, es tener las cosas por cierto. Tener fe es confiar. De hecho, muchas Biblias traducen la palabra fe por confianza directamente, eliminan la palabra fe y traducen confianza. Fe es confiar. Es confiar de tal manera que las cosas no son que esperamos las vemos como reales, que las cosas que no podemos ver para nosotros existen. Es confiar en eso. Es confiar tanto que uno está seguro y está convencido de lo que confía, de lo que cree. Entonces, ¿en qué tenemos que confiar? ¿Dónde tenemos que depositar esa confianza? Porque el mundo también tiene fe, el mundo también confía, el mundo también deposita su confianza en ciertas cosas. En otras personas, en estatuas, en fotos, en cosas que imagina, en cartas, en lo que sea, en velas. Deposita su confianza en el azar. La gente confía y tiene fe en muchas cosas, pero hay algo, la fe que le agrada al Señor es una fe única que cree y confía en algo único y solamente en eso. Gálatas capítulo 3 versículo 6 tiene la respuesta y es bastante obvia, pero la vamos a leer. Gálatas capítulo 3 versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿En qué tenemos que confiar o en quién tenemos que confiar? ¿Dónde debe estar depositada toda nuestra fe? ¿De quién tenemos que estar convencidos? ¿En qué tenemos que estar seguros? En Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver qué dice exactamente el mismo Pablo. Los ayudantes que hacen bien su trabajo obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe, que ya tienen, pero la fe en qué? En Jesucristo. Es exactamente lo mismo. Colosenses capítulo 1, versículo 4, tenemos lo mismo, porque nos hemos enterado de la fe que tienen, hablando para los colosenses, en Jesucristo, y del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. Lo mismo Filipenses capítulo 3, versículo 9. La fe es en Jesucristo, no hay otra. Esa es la fe que le agrada, esa es la fe que Dios espera, de no solo de sus hijos, sino de todo el mundo. Dios exige que crean en sus hijos, en su Hijo. La fe tenemos que tener es en Cristo, es en aquel que vino a salvar del pecado al mundo. ¿Y cómo obtenemos esa fe? ¿Cómo llegamos a creer en Él? Porque uno no cree de la nada, no simplemente un día se despierta y dice, creo y listo, ¿y de dónde salió? De algún lado viene esa fe, porque uno tiene que confiar en algo o en alguien, pero para confiar en eso lo tiene que conocer, tiene que saber en qué está confiando. Uno no confía en algo que no sabe que existe, uno confía en algo que nunca escuchó hablar en su vida. Tiene que confiar en algo que alguien le dijo, o que escuchó, o que vio. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 17, otro versículo conocido, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por la palabra de Dios. La fe viene por lo que Dios dice. Dios, con sus palabras, da la fe a las personas. De hecho, en Efesios dice que la fe es don de Dios. Dios da la fe. Dios le da esa confianza a las personas en su Hijo. La fe que a Él le agrada, Él mismo te la tiene que dar porque
No hay otra manera. Él es el único perfecto, Él es el único sabio, es el único bueno. Nosotros somos imperfectos. De nosotros no puede nunca venir la fe que le agrade a Él, porque nosotros somos carne y sangre, como dice la Biblia. Por lo tanto, te la tiene que dar Él. Él mismo, con sus palabras, hablándote, te da la fe que a Él le gusta que tengas. La fe viene por sus palabras, y puede ser leyendo un versículo de la Biblia literal, puede ser que alguien te lo diga de una forma cambiada, le cambie algunas palabras, pero te transmita la idea que Dios está transmitiendo mediante sus palabras, y eso genera la fe, quizás no inmediatamente, quizás no mañana, quizás dentro de un tiempo, pero Dios habla, y al que quiere darle, le da la fe suficiente para estar convencido y seguro de que su Hijo es real, de que Él es la vida. Entonces, tener fe es estar convencido, es estar completamente seguro, es tener por cierto que el Verbo de Dios se hizo carne, que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Tener fe es estar convencido de que ese Jesús era 100% hombre y 100% humano. Tener fe es estar convencido, seguro, confiar en que ese Jesús, 100% hombre, 100% Dios, vivió una vida perfecta y justa a los ojos de su Padre, que obedeció lo que Adán no pudo obedecer, o no quiso obedecer. Tener fe es estar convencido, seguro de que Jesús, 100% hombre, 100% Dios, que vivió perfecto a los ojos de Dios, se sacrificó a sí mismo como una ofrenda perfecta, libre de manchas, libre de pecado, para satisfacer la ira de Dios. Tener fe es confiar en que ese Jesús que murió después de una vida perfecta, porque entregó su vida, resucitó al tercer día, venciendo la muerte, habiendo vencido al pecado, demostrando así que el Padre aceptó esa ofrenda por los pecados del mundo. Tener fe es confiar en que Él ahora vive al lado del Padre, sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por cada uno de sus hijos. Eso es una pequeña definición de la fe. Y ahora vamos a ver características que debe tener esa fe. Porque cualquiera puede decir, yo creo en eso, yo creo en todo eso. ¿Sí? Él vino por mí, Él vino a rescatarme, Él murió por mis pecados, yo lo creo, yo deposito mi confianza en Él, todos los días le hablo. Bueno, sí, está bien, está perfecto, eso es lo que hay que hacer. Ahora, la fe que le agrada al Señor tiene ciertas características que si no están presentes, si esas características no están presentes, entonces esa fe no es real. No es la fe que le agrada al Señor, no es la fe que Él te dio, sino que es tuya. Y la primera característica de la fe que tenemos que tener en cuenta es que la fe es inocente. La fe es una fe inocente, es una confianza inocente. Confianza inocente como la inocencia de un niño. Marcos capítulo 10, versículo 15. Marcos 10, 15. Les digo la verdad, o de cierto les digo, el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará jamás en él. La confianza que uno debe tener en Jesucristo es una confianza inocente, como la confianza que tiene un chico, un niño en sus padres. Lucas capítulo 13, versículo 19, dice lo mismo Jesús en otro pasaje, en otra situación. Lucas 13, 9. Dice así: entonces, si el próximo año tiene frutos, 13, 19, es como una semilla de mostaza, y me estoy confundiendo porque me estoy yendo a la siguiente característica. Mateo 18, 4.
De todos modos, la idea es, la fe inocente es la fe como la de un niño que tiene en sus padres. Un padre le dice a un chico que existe un hombre gordo, vestido con ropa de invierno, que viene en pleno verano a meterse por la chimenea a la casa de las personas, a dejar regalos porque te portaste bien. Y el chico se lo cree. Y se lo va a creer y te lo va a creer a los padres con una sonrisa, emocionado porque está pasando algo increíble, pero se lo va a creer. O le dicen que vienen 3 personas montados en camellos a meterse a tu casa, a comerse pasto seco que le dejaste, y te lo va a creer. ¿Por dónde entran los camellos? Y no lo piensa, no se pone a pensar en ese tipo de cosas el chico, simplemente cree, porque el padre en el que confía se lo está diciendo. Le está diciendo cosas increíbles que cualquier persona que se pone a pensar un poquito no lo cree, pero el chico se lo cree, porque es inocente. Ese es el tipo de fe que quiere que tengamos nuestro Padre en su Hijo. Una fe completamente inocente, que todo lo que Él nos diga, por increíble que parezca, lo creamos. Por tanto, dice Mateo capítulo 18, versículo 4, por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. Cuanto más inocente sea la fe, más exaltados vamos a ser en el reino de los cielos, más importantes vamos a ser. Cuanto más humildes y inocentes seamos en cuanto a la fe, más importante o más grande, dice la Valera, vamos a ser en el reino de Dios. Entonces la primera característica importante que tiene la fe, verdadera, la que le agrada a Él, es la inocencia, es una fe inocente. Créete todo lo que te dice Dios. Absolutamente todo. La segunda característica de la fe que le agrada al Señor es una fe creciente, es una fe que crezca. Y así Lucas capítulo 17, versículo 6. Lucas 17, 6. El Señor les dijo, si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle al árbol, levántate de ahí y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Y en capítulo 13, versículo 19, nos habla acerca del grano de mostaza y nos da una característica. Es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo, la semilla creció y se convirtió en un gran árbol y las aves construyeron nidos en sus ramas. En Mateo dice que la semilla de mostaza es chiquita. Y es chiquita y después crece con el tiempo y se convierte en un árbol muy grande. Bueno, ese es el tipo de fe que espera el Señor de nosotros. Porque lo que les está diciendo acá, si tuviesen fe como un grano de mostaza, lo que les está diciendo es, esa es la fe que tienen que tener. No tienen la fe necesaria. La fe que yo quiero que tengan tiene que ser así, como el grano de mostaza. Parece chiquita o empieza chiquita, pero con el tiempo tiene que crecer. Se tiene que hacer tan grande que haga cosas increíbles. Entonces la fe que espera Él de nosotros es una fe que crece, es una fe que va con el tiempo, se va haciendo cada vez más grande y fuerte, al punto de que acá dice a las aves vienen a ser nido. Bueno, al punto de que puedas llegar a ayudar a otras personas por tanta fe que tenés, por la oración, porque actuás, porque lees, porque explicás, porque predicás, por medio de la fe, podés llegar a ayudar a muchas personas. Entonces es inocente, es creciente, es humilde. La fe verdadera y la que espera el Señor de cada uno de sus hijos y de todas las personas en el mundo, porque la exige de todos, es humilde. Mateo capítulo 8, versículo 8. Mateo 8, 8. Tenemos el episodio con el centurión. El capitán le contestó. Sí, el capitán, el centurión fue a hablar con Jesús porque tenía al siervo que estaba enfermo y el Señor le dijo, bueno, voy a ir a sanarlo. Y el capitán le contestó, Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo será sanado.
el centurión, el soldado se humilló delante del Señor. Él creyó, porque dijo, da la orden y mi siervo va a quedar sanado. Él tenía fe, era una fe humilde, no hace falta que vengas, no merezco que vengas, no te acerques a mí, soy indigno, mi casa es indigna de recibirte. Yo creo, está bien así como está, como vos quieras, no hace falta que vengas, no te muevas, no te exijo nada, yo creo. Él se paró delante de Jesús, se humilló delante de él, se reconoció indigno, creyendo que era suficiente con que Jesús hablara. Y esa es la fe que tenemos que tener, una fe que se sabe indigna. Tengo fe, pero encima tengo fe porque vos me la diste, no porque yo la tengo, no porque nació de mí. El entender que la fe te la dio Él debería también volverte humilde, entender que no tenés nada en realidad, que crees porque Él te ayudó a creer, que si Él no hubiese obrado por su Espíritu en vos, jamás hubieses llegado a creer. La fe verdadera es una fe humilde, una fe que no es arrogante, una fe que no anda diciendo qué grande que soy, sino qué indigna que soy. Y en el mismo pasaje, con el centurión, vemos que la fe es razonada, es una fe lógica, se podría decir, una fe que tiene fundamentos racionales, que uno puede hacer conexiones lógicas y entender de qué está hablando. Porque dice el versículo 9, porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va, si le digo al otro, ven, él viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Es decir, él creyó y además encontró una comparación con su vida, porque la fe es así, Dios hace las cosas con su palabra, dice y las cosas suceden. Entonces, así como yo actúo con mis superiores y con los que tengo por debajo y con mi siervo, así también actúa la creación y todo lo que existe bajo tus órdenes. Entonces él entendía, comparaba las cosas y de esa manera comprendía cómo es que Jesús podía llegar a sanar a su siervo. Le dijo, quédate ahí, no hace falta que vengas, soy indigno que vengas a hablar, porque sé que tu palabra tiene poder, así como mis palabras tienen poder en los que están por debajo de mí, o las palabras de mis superiores en mí. Él razonaba las cosas y entendía cómo funcionaba la autoridad de Jesús, así como funcionaba la autoridad de Él o sobre Él. Entonces la fe, esto nos llega a la conclusión de que la fe no es una fe ciega. La fe ciega es mala. La fe ciega no existe. La fe ciega no es la que quiere el Señor. No es cerrar los ojos y empezar a caminar porque yo te voy a salvar. No, abrí bien los ojos, entendé las cosas, entendé la situación, entendé dónde estás parado, razoná, pensá, fíjate en el poder del pecado, fíjate en el poder de la gracia de Dios, entendé las cosas como son y créelas. Si no, ¿en qué vas a creer? Si no entendés las cosas, ¿cómo las vas a creer? ¿Cuántas veces se habla Dios del conocimiento de su palabra, del conocimiento de su persona, del conocimiento de su Hijo? Sobre todo en Colosenses, en el libro de Colosenses. Él quiere que lo conozcas, que lo entiendas y que por eso lo aceptes y lo ames, no simplemente porque sí, porque te lo ordena. Sí, te lo ordena, pero vos tenés que conocerlo, si no, ¿cómo haces para amarlo? Nadie puede amar a algo o a alguien que no conoce. Nadie puede creer o confiar en algo en alguien que no conoce. Lo mismo en las relaciones personales. ¿Cómo confías en una persona que recién conociste? No podés. Te dicen, vení, confía en mí. No, no podés, porque no lo conoces. No entendés cómo se comporta, cómo hace, cómo habla, cómo actúa. La fe es entendida, es razonada, la fe existe porque comprende cómo son las cosas. La fe existe porque Dios te iluminó el entendimiento, ya no está entenebrecido y podés ver y entender cosas que antes no veías y entendías. Y a medida que pasa el tiempo y entendés más cosas, tu fe crece. Entonces es inocente, es creciente, es humilde, es razonada o entendida
Y la fe que le agrada al Señor es milagrosa o sorprendente, porque lo vemos en todo el capítulo 11 de Hebreos, en lo que leímos recién. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, y empieza a dar ejemplos de todos esos hombres que tuvieron fe en el Antiguo Testamento. Que de hecho el capítulo 11 muchos lo conocen o lo llaman el Salón de la Fama de la Fe o el Salón de la Fe, porque empieza a nombrar a Abel, empieza a nombrar a Abraham, a Moisés, a todas estas personas y dice lo que hicieron por la fe. Y después nombra a algunos que, bueno, empieza a decir, estuvieron en el fuego, escaparon del foso de los leones, y esas ya son cosas un poco más sorprendentes o milagrosas que hicieron por la fe. No necesariamente, puse milagrosa / sorprendente porque no necesariamente tenemos que esperar a que ocurran grandes milagros o grandes señales o que seamos sanados de cáncer o de sida o de lo que sea y entonces eso es la verdadera fe. No, con el hecho de que te sorprenda cómo la fe obró en vos a lo largo del tiempo, decir, mira lo que hizo Dios en mí, yo era así antes y ahora no lo soy, o yo pensaba así y ahora no lo pienso. Eso es por fe, eso es porque la fe está creciendo en vos. Si vos cambiás con el tiempo es porque estás creciendo cada vez más. Y eso, ese cambio en vos, que es fe, eso es lo que debe sorprender. Es decir, si no hay nada en vos que puedas decir, sorprenderte por lo que pasó, lo que eras antes y lo que sos ahora, entonces hay algo que no está bien. Si las personas de afuera no se sorprenden porque mira cómo era antes y cómo es ahora, mira cómo habla antes, mira cómo habla ahora, mira quién es ahora y quién era antes, entonces también hay algo que está mal. La fe es sorprendente, la fe se ve, la fe es como la luz que ven las personas y que vos mismo ves y debe sorprender, debe llamar la atención de alguna manera, un poco, mucho, lo que sea, pero debe llamar la atención. La fe no pasa desapercibida. Ese es el punto acá. La fe no pasa desapercibida, porque es milagrosa, es sorprendente, hace que las personas como estas nombradas acá estén nombradas en la Biblia, estén destacadas por su fe. La fe te destaca. De vuelta, mucho o poco, pero la fe te destaca. La fe se ve y sorprende de alguna manera. Porque vos puedes creer todo lo que dice, tener una fe más o menos inocente. Tu fe pareciera que crece, que cada vez crees más, cada vez estás más convencido. Puedes ser muy humilde, puedes reentender muchas cosas, pero si otra vez no se ve, todavía sigue faltando algo. Y por último, y podríamos tomarlo como conclusión de las características, que todo esto lleva a un último punto que es el que habla Santiago en el capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17, que en realidad habla a partir del 14, pero 2.17 dice de la misma manera, que no está acompañada de hechos, así sola está muerta. La fe que le agrada al Señor es una fe viva, una fe viva, una fe que se demuestra con hechos, con todo lo anterior que vimos. La característica principal de la fe es que está viva. Y como está viva, puede creer, como está viva puede crecer, como está viva se puede humillar, como está viva puede entender, como está viva puede dar señales de vida y puede sorprender. Y si leemos desde el 14, hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? ¿Lo podrá salvar la fe que alguien diga que tiene porque si yo creo en Dios, yo estoy bien con Dios, nadie me puede decir nada, yo sé lo que hago? ¿Se ve la fe? ¿Tiene estas características tu fe? ¿Está viva de verdad como Dios espera que esté tu fe? Así que esta es la fe que le agrada al Señor.
Una fe inocente, una fe que crece, una fe que se humilla, una fe que entiende, una fe que sorprende, por lo tanto está viva porque se ve. Ahora, ¿para qué sirve la fe? Porque hasta ahora sí, Dios espera de nosotros que tengamos fe, es la que le gusta, tiene estas características, es confiar ciegamente, estar seguro, estar convencido. ¿Y cuál es el fin de la fe? ¿Para qué queremos tener fe? ¿De qué nos sirve tener fe, creer en Él? ¿Qué nos da? ¿Qué beneficio trae a la humanidad la fe? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 9, tiene la respuesta. Primera de Pedro 1, 5 y 9. Voy a leer primero el 9. Eso significa que están recibiendo la salvación, que es el resultado de su fe. La fe, esta fe, tiene como resultado la salvación. Si vos tenés esta fe, que es la que le agrada al Señor, porque te la dio Él, el resultado de eso es la salvación de tu alma. El fin de la fe es la salvación. Y el versículo 5 dice, por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Es decir, Dios te da la fe y por esa fe te salva y además por esa fe misma te mantiene salvo hasta el día final. Y Efesios capítulo 2 versículo 8 dice lo mismo, somos salvos por medio de la fe. La fe es un medio, un canal, una herramienta que Dios te otorga, te brinda para salvarte. Esta fe, no una fe distinta, no una fe cualquiera, no una fe en el mundo, no una fe en cualquier otro nada. Esta fe es la que Dios te da. Y por esta fe te salva. No me queda otra cosa que decir, como dice capítulo 13, versículo 5 de 2 a los Corintios. Examínense o examinaos vosotros si están en la fe de Jesucristo. ¿Tiene esta característica tu fe? ¿Es así? ¿Tu fe se ve? ¿Está viva? ¿La entendés las cosas? ¿Te sorprendes de lo que pasa por la fe? ¿Crees todo lo que te dice tu Padre? ¿Crece? ¿La ves crecer? ¿Es humilde? ¿Se humilla ante el Señor? Cada uno debe examinarse y ver si su fe tiene estas características. Si no tiene todas las características, entonces no es la fe que le agrada al Señor. Y si no le agrada, esa fe no te va a llevar al Señor, porque no le agrada. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Sin la fe esta que le agrada a Él, es imposible agradar al Señor. Así que estas son las características, todas tienen que estar presentes, no puede faltar ninguna, porque son las características de la fe, no de una fe, de la fe. Y si falta una, bueno, deberás humillarte y deberás pedirle al Señor que te salve por fe en su Hijo. Porque todavía hay tiempo, todavía puedes hacerlo. De hecho, la palabra misma dice, hoy es el día. Dios pone un nuevo día para entrar en su descanso, hoy. Hoy es el día. Vamos a orar. Padre, te escuchamos hablar, escuchamos tus palabras.
Y sabemos que solamente por tu Espíritu Santo podemos creerlas. Y te pedimos que esa fe que pusiste en nosotros siga creciendo. Sea cada vez más inocente, cada vez más grande, cada vez más humilde, que entendamos cada vez más en qué creemos y en quién creemos. Que nos sorprendamos de lo que haces en nosotros por la fe, para dar señales de vida. Y aquellos que no creen, que no confían en vos de esta manera, aquellos a quienes todavía no salvaste, dales la posibilidad de creer, mostrarles la verdad, adoptarlos como tus hijos, humillarlos. Como vimos la otra vez, la gente no quiere ser pobre, no quiere empobrecerse, no quiere humillarse, no quiere bajar a la cruz, pero vos lo haces, a quienes elegiste. Así que te rogamos que no te tardes, salva a tus hijos, salva a tus escogidos, porque los tiempos son malos y cada vez peores. Salvalos por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu promesa, por tus palabras, por tu Hijo y con tu Espíritu. Gracias por tenernos en cuenta a pesar de que no somos nada. Y te rogamos que nos uses para tus propósitos y tu gloria y la exaltación de tu nombre. Amén.